Desnudando el corazón. La doctora Mildred Sierra presenta un espacio cargado de consejos, reflexiones y entrevistas. Qué hermosa tarde del Señor, aquí en Desnudando el Corazón. Un día más espectacular de las cosas hermosas que Dios hace en nuestra vida. Un programa hecho para la familia. Todos los lunes a las 7 de la noche, a través de Facebook Live, disfrutarás de un espacio edificante y constructivo que cambiará tu vida. Para mayor información visita nuestro website doctoramildredsierra.com. Saludos, bendiciones. Qué hermosa tarde del Señor aquí en Desnudando el Corazón. Estamos contentos, felices porque cada lunes Dios nos da la oportunidad de dirigirnos a un pueblo hermoso, a unos amigos espectaculares y podemos trabajar y hablar de temas que es de necesidad conocer. Así que hoy estoy muy contenta porque sé que hoy va a ser uno de esos días donde usted se va a identificar, donde podemos hablar libremente como mujeres de Dios, como ministros del Señor, de temas que hace falta en la familia y sobre todo en la iglesia. Es un tema muy maravilloso, tenemos un testimonio de vivencias de violencia doméstica dentro de la iglesia, desde la niñez, cómo ha afectado y cómo Dios ha hecho maravilla, cosas hermosas. Y hoy en día hay mujeres poderosas que se levantan a cambiar el medio ambiente, a hacer de impacto en las congregaciones, de impacto en la sociedad, en los trabajos. Y sobre todas las cosas, estamos con el corazón abierto para dejar saber al mundo que no importa tu situación y por donde tú estés pasando o lo que has pasado, Dios tiene esperanza para tu vida y Dios te ha llamado para hacer cosas grandes y para levantarte y superarte. Y este es el programa que Dios ha puesto en mi corazón. Desnudando el corazón es desnudando el corazón. Así que es abrir el corazón para que tú entiendas y puedas ver cada persona que pasa por esta plataforma y ver cómo Dios ha ido limpiando, transformando, vistiendo de bendición su vida. Así que vamos a orar antes de traer nuestra invitada especial de esta noche, pero yo quiero que oremos primero porque hay una palabra que se va a desatar en esta noche, hay una palabra que va a impactar tu vida, hay un testimonio que no es para que tú lo escuches solamente, es que va a hacer cambios a tu vida, te va a transformar, te va a restaurar y te va a catapultar a otra dimensión espiritual, sabiendo que eres esa persona que necesitas crecer y necesitas confiar en ti. Padre, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios eterno, el Dios digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Yo bendigo, Señor, cada vida que se conecta en este programa. Bendigo, Señor, cada familia, Padre de la gloria, cada líder, cada ministro que se conecta o que se va a conectar luego, Señor, a Desnudando el Corazón, especialmente hoy, Señor. Yo pongo sobre su vida bendición hasta que sobreabunde, Dios de los cielos, sobre todas las cosas, Señor. Yo declaro una palabra de restauración, de sanidad, y si no conoce a Cristo, Padre, que podamos ser de entrelaces entre ellos y el cielo, Padre, para que puedan declarar tu nombre y puedan aceptarte como tu Salvador. Si hay algún enfermo, declaramos salud. Si hay alguno que está encadenado y necesita liberación, necesita ser libre, declaramos liberación en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, restauración en todas sus áreas, para los matrimonios, para la familia, Dios de los cielos. Y si alguien está en necesidad, Señor, yo sé que tú vas a suplir. Y si tú tienes a alguien que puedes tocar la fibra para que sea esa portavoz o esa portavoz de tu gloria aquí en la tierra, Señor, tocarás para bendecir una familia, Dios. Lo pongo todo en tus manos, declarando tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hay una palabra antes de pasar a nuestra invitada especial, que ella está desde Indianápolis, Indiana. Viene con un tema poderoso, viene a traer y a desnudar su corazón. Pero miren, yo en mi vida he tenido testimonios y he tenido gente que hemos conectado, pero esta mujer y yo tenemos tantas vivencias parecidas que yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que se parezcan tanto una cosa con la otra? Y por eso me motivo más, porque yo sé
de lo que ella tiene en su corazón, de lo que Dios ha hecho con ella y cuánto Dios quiere hacer contigo. Así que si ha unido a dos mujeres, una acá en la Florida y otra allá en Indiana, a conectarse en este programa hoy, tú debes prepararte. Hoy algo Dios va a hacer en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y hay una palabra que quiero compartir contigo y está en Hebreos 12:1 y dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ay, qué palabras tan poderosas. Así que como estamos en una multitud de testigos y la gente nos ha conocido y sabe quiénes somos y de dónde salimos, y delante de todos esos testigos tenemos que despojar todo lo que nos sirve, todo lo que está lleno de lastre, de porquería, de basura, del lodo cenagoso, Dios nos ha sacado, ¿verdad que sí? Pero si tú estás hoy ahí, todavía tú estás ahí, hoy es el día que tú tienes que decir: me limpio de todo lastre, me quito todo pecado y camino a hacer las cosas grandes y corro a la presencia de Dios, corro esta carrera que es de persistencia, esta carrera que es hermosa, donde Dios nos ha preparado para este día tan especial en el nombre de Jesús. Amén. Ahí tenemos a Lara María Porra. Gracias, Lara, por estar ahí. Nos dice amén y bendiciones. Así que, Lara, prepárate que hay algo poderoso y te vas a identificar. Si te has identificado conmigo, hoy te vas a identificar. Bueno, nosotros tenemos una invitada especial. Ya le dije que venía de Indianápolis, Indiana. Ella se llama Bernice Torre. Bernice nació en un hogar cristiano en Chicago. Ella es de padres puertorriqueños, nació en un hogar cristiano en Chicago, pero en su casa pasaron unas cosas bien terribles sobre violencia doméstica, pero yo te la voy a presentar porque de eso estaremos hablando en este programa en Desnudando el Corazón. Con ustedes, Bernice Torres, por aquí, la subimos al... Hola, Bernice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estamos bien acá. Gracias por tenerme aquí en tu programa. No, para mí es un honor. Me siento tan honrada de tenerte aquí, una mujer tan poderosa, tan dinámica, una mujer que está haciendo tantas cosas maravillosas, ¿verdad? En el reino de los cielos y con un testimonio poderoso que se parece un poquito al mío, pero de eso vamos a hablar en el programa hoy. Sí. Bernice, sé que naciste en un hogar cristiano de padres y en Chicago de padres puertorriqueños. Cuéntanos cómo fue esa convivencia con tus papás, cómo era la vivencia cuando tú vivías, porque naciste de un hogar cristiano, pero había violencia doméstica en tu casa, ¿verdad? Sí, mucha. Era algo que no entendía de pequeña, porque desde que yo me recuerdo, desde que yo tengo memoria y uso de razón, siempre he recordado violencia doméstica, siempre. De acuerdo a como mi mamá me cuenta, cuando mi mamá salió embarazada de mí, mi papá le decía que si era niña, ella se tenía que ir, que él no quería hijas mujeres en su casa. Entonces ahí empezó el trauma cuando mi mamá da a luz, porque eso fue hace tiempito, no tanto, pero hace tiempito. Sí, ella él va al hospital y ella cree que ella va directo al cuarto, que él va directo al cuarto y le dice, pues cómprame el pasaje porque fue niña. Y él le dice, no, ya yo la vi, y ustedes no van para ningún lado. Entonces, era como algo turbio, como algo contradictorio que él vivía. Yo recuerdo siempre, creo que tenía la primera memoria que tengo, era como a los 2 años y medio, donde yo estoy durmiendo y me levanto por los gritos de mi mamá. Y lo que me dice mi mamá, vete al cuarto, no salgas, quédate ahí. Ok, vení, pregunto, ¿tú eres la mayor? No, yo tengo un hermano mayor, que es el pastor. Es un hermano mayor. Uh-huh. Ok, ese era varón, no había problema sí. Con el varón, era contigo. Sí había problemas porque, les cuento, mi mamá tiene una historia de abuso sexual por su papá. Cuando se casa con mi mamá, con mi papá pues es un hombre del mundo, un hombre de calle, un hombre de la calle, como en Puerto Rico, entonces que enseñan que el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Cuando él nace, él recibió muchos abusos físicos, verbales, y él recibió mucho más que los 3 que seguimos.
Tu mucho. hermano mayor. Sí. Mi hermano mayor, la peor historia, hay dos eventos donde me recuerdo que la primera fue que él siempre era bien guapo, mi hermano era un modelito, yo siempre le decía, iba bien vestido a la escuela, pero la gente, no sé, tenía, no sé, envidia o algo, y lo tiraron de una montaña en Puerto Rico, y él tenía ropa blanca. Cuando él llegó a la casa, pues mi papá lo cogió, o sea, él estaba tratando de llegar a la casa, que no lo viera para cambiarse y no sé qué, pero ahí mi papá lo vio y le dio, él cogió una soga y la dobló como en 4. Y te digo que cuando yo vi la movie de Jesucristo y yo recuerdo eso, las espaldas, yo no veía diferencia. Y mi hermano no se pudo vestir como por una semana y pico. Usted quiere decir que tu hermano recibió abuso en la escuela, el bullying en la Peor, escuela, llegó a sí. su casa y en vez de tener el soporte emocional que necesitaba por toda la burla que tuvo tu papá, encima de ese daño emocional, Sí. viene y lo Le decía que maltrata. era, él le decía, tú eres no quiero decir la palabra que le decía, pero le decía, tú eres homosexual, tú eres en palabras vulgares. Sí, oh my God. Si no hacía las cosas bien, lo que tuviera en el camino. Recuerdo que la última vez, la tragedia antes que se fuera de la casa, los que conocen en Puerto Rico, el palo de asada, que eso es bien gordo, Ajá. se lo rompió encima. Oh, Dios de los cielos. Ven acá, entonces, dame acá porque hay mucha información aquí. Tu Sí. mamá fue abusada sexualmente por su papá. Ajá. Ok, pero tu mamá viene de un hogar cristiano No, o ellos eran católicos. ellos eran católicos. Ok, perfecto. O sea, Y da la casualidad que mi papá es el que introduce a mi mamá al evangelio. al cristianismo. Uh-huh. Ok. O sea, que a la iglesia conservadora. Sí, conservadora. Ok, En aquel ¿sabes? tiempo. En aquel tiempo. O sea, que entonces en la iglesia tu papá se comportaba como un santo que va todos los domingos al culto y habla Mi lengua. papá era evangelista. Tu papá era evangelista, era un ministro. Era evangelista. Él predicaba por las iglesias en Puerto Rico. Ay, Dios mío, Señor. Mira, Bernie, esto ¿sabes? Tenemos que trabajarlo y es en el sentido de que tenemos que entender, mi gente que me está escuchando, mis líderes que me están escuchando, yo estoy segura que tu papá tenía un trauma, tu papá tenía un problema, tu papá pasó situaciones en su crecimiento, sí, en la iglesia, algo terrible pasó en su vida que él no podía ser libre y quería servirle a Dios. Y tiene 75 años y creo que aún no es libre. No es libre. No es libre. No, mi papá, su mamá murió cuando él tenía 6 meses de edad. Su papá era alcohólico y lo regala o lo intercambia por un plato de comida. Y él se cría con estos 2 personas que no tenían hijos varones, solamente ella tenía una hija y él no tenía hijos. Lo crían como de él y son mis abuelos que en paz descanse y me quisieron con mi... Ella muchas veces me defendió de mi papá, yo seguía corriendo para casa de mi abuela y me metía en su saya, como dicen, y cogía su bata y me cubría, y ella no está aquí, déjala quieta, y cuando él se iba, ella me dejaba salir para que él no me pegara. Cuando él se entera a cierta edad, no sé qué edad se entera de que es adoptado por una vecina que le dio coraje con él, parece que él hizo una maldad en su niñez y le dijo que él no era hijo verdadero, que él era... Y por ahí sí yo estuve en muchas instituciones penales en Puerto Rico desde la juventud, en muchos sitios. Eso. Uh-huh. O sea, que empezó, ok. Sabemos que tuvo un trauma, pero que me imagino que dentro de la cárcel o aprendió de alguien que lo amaba, que alguien que lo quería y lo aceptaba y se aferró a ese amor, pero no pudo trabajar con los traumas y con el dolor y con todo el daño emocional que tenía, sí. Aunque podía servirle al Señor y hacer un trabajo muy bien al Señor, él estaba encadenado espiritualmente y emocionalmente. Se me frizó un poquito con Bernice, pero ya mismo regresa. Estamos hablando de cómo un corazón, llegaste, sí, se te frizó un poquito, cómo el corazón de un ser humano entre hacer lo correcto ante Dios, pero a la misma vez poder estar encadenado, estar completamente atado al dolor, y eso no deja que la persona sea libre y pueda disfrutar de la verdadera bendición de Dios. Yo creo que a él nunca se le permitió ser libre por las dogmas de la iglesia.
de la iglesia conservadora, por así decirlo. Porque acuérdate que te enseñan que todo es una cara, todo es un vestimenta, todo es superficial y por dentro. Entonces, yo creo que eso no lo dejó hasta el día de hoy ser libre, ni perdonarse él, ni perdonar a los demás. Wow, estamos hablando y tenemos que dejar ver, amados que me escuchan y me gustaría que compartieran este programa con otras personas porque esta es la realidad que se sigue viviendo hoy en día. Hoy en día, pues en algunas iglesias hay más libertad, pero la gente sigue por obtener ministerio, por obtener títulos, quieren aparentar una vida que no es la correcta, entonces no pueden hablar del dolor y no estamos atacando a la persona por el dolor. Entiende que nacemos y salimos de un mundo donde no había el entendimiento espiritual, donde no se hizo el trabajo correcto del Señor como padre, como abuelo, como hermanos, y donde en muchos casos hay abuso sexual, incluyendo que es un trauma también que ya viene para la sexualidad y las emociones, y psicológicamente la persona está afectada, aunque sea libre, aunque sea salvo, necesita liberación, necesita sanidad espiritual, necesita sanidad emocional, y por eso es que estamos hablando de esto, porque esto está causando mucho dolor dentro de las congregaciones, donde la gente se afecta mucho y donde este patrón se sigue repitiendo. Entonces, habemos iglesias adorando los domingos llenos del fuego, entre comillas, del Señor, pero nuestra vida fuera de la iglesia es una vida donde se fractura la familia, se fracturan los hijos, donde el evangelio es todo lo contrario de lo que Dios estableció. Es así. Poder hablar lo que sentimos. Y por mucho tiempo vivimos callados. Nos escondíamos en la casa, era bien confuso, súper confuso, y no lo entendí hasta ciertos años atrás, donde tú ves a tu papá predicar, almas se convierten, porque era bien dinámico, hacer milagros, muchas cosas. Dios, pero... montarte en el auto y desde ahí empezar a gritar, y cuando llegabas a tu casa tenías que irte a comer, a dormir sin comer, como sin sueño y sin hambre, para que no te dieran una pela, o mi mamá quedarse callada para que no le fuera a dar a ella. Entonces era doble vida, era una doble vida. Podíamos verlo a él predicar y al minuto si yo me quedaba dormida en la iglesia o X o Y que a él no le gustaba, él se iba. Y cuando llegábamos a la casa había una correa de cuero guindada en la puerta para como que nos decía, esto es lo que te espera cuando entres por la puerta. Entonces era frustrante, era peor que la gente, tú creías pero la gente no se da cuenta, la gente no ve, la gente no entiende, la gente no sabe todo esto, y tú como niño buscabas ayuda, el departamento de niños iba a tu casa y se iba como vinieron, no pasaba nada. Entonces, fue un hogar súper disfuncional, súper confuso de lo que era el verdadero cristianismo, al cristianismo superficial y lo que es una vida sana. Eso no crecí con eso, y no fue hasta como 8 años atrás que pude de verdad experimentar lo que es el amor de Dios y empezar el camino a la sanidad. Y va mucho tiempo. Wow, Bernice, estoy captando toda esta información porque yo sé y he trabajado con muchas personas porque yo sé que pasan por estas experiencias, pero se retraen del evangelio, no quieren saber de la iglesia, entonces siempre le echan la culpa a Dios. Y ahí es que venimos donde le echan la culpa a Dios porque mi papá o mi mamá podía predicar, podía trabajar con todo el mundo, podía ser cariñoso con todo el mundo, Dios lo usaba para hacer esto, para hacerlo otro y bendecir la vida, y nadie podía darse cuenta que no era realidad porque él no era lo que decía ser. Sí. Entonces empezábamos a culpar a Dios, a culpar la iglesia y a culpar las situaciones que estaban adversas alrededor. Entonces eso lo que hacía es que dañaba más la vida espiritual y la vida emocional de las personas que estaban alrededor de ese líder, que sigue haciéndolo, no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo hoy en día. Sigue siendo cuando vemos un familiar o alguien que está lleno, que Dios lo usa con poder y gloria, pero que su vida es completamente, está en pecado,
está completamente, es abusador, abusivo y sobre todo que donde tenemos el problema de la abuso sexual, que es uno de los problemas que estamos trabajando bien fuerte dentro de las congregaciones. Y déjame decirte, no sé si a ti te ocurre, pero cuando yo veo a una persona predicando, por lo menos mi papá, ¿verdad? De mi experiencia, hoy en día la Biblia dice que escudriñemos los espíritus, de donde vienen. Y creo que a mí se me ha quedado eso, que yo veo una persona predicando y hay ciertas cosas que se ponen a predicar y que yo digo, algo aquí anda mal. Esto no es lo que de verdad está pasando aquí en el altar. Hay algo más adentro que hay que bregar. Cuando te hacen muchas historias que no conectan con la realidad, tú dices, esto es una falacia, que se está haciendo un fake para que poder ser un poquito chistoso, para poder trabajar un mensaje que se desconecta de la realidad. Exacto. Sí, lo vemos, le dimos discernimiento al Señor, por eso que dice la palabra que escudriñemos las profecías. Y también escudriñar dónde viene toda esta información. Y tu experiencia. Que lo bueno y que lo malo lo eches al lado. Porque tu experiencia te lo permite. Tu experiencia que has vivido te permite decir, esta persona está diciendo eso, pero no es porque esto, sino es por algo atrás, ¿entiendes? Entonces podemos conectar y el espíritu de verdad después, al tiempo te das cuenta, dices, yo sabía, pero era que el espíritu te da ese privilegio, ese don. Te deja sentir, te deja ver. A veces nosotros emocionalmente no queremos dejar ver que es discernimiento del espíritu lo que está pasando y a veces pensamos que es emocional, pero tenemos que orar al Señor para ver unas cosas, otras no se van a ver. Hay personas que pueden hacer muchas cosas. Lo importante es que la idea es que nosotros aprendamos a tener discernimiento, a cuidarnos y sobre todo a levantar la mano y dejar saber lo que está sucediendo. Tu mamá nunca pudo ir a la iglesia a hablar con los pastores sobre la situación. Mira, en una ocasión, él no nos permitió ir a la iglesia y entonces nadie llamó, nadie buscó información, pero cuando ese día que dijo mi mamá, creo que le pidió permiso y él dijo, sí, está bien, y fuimos. Nadie, y respiró hondo, porque nadie preguntó ¿qué faltaste? ¿Por qué no llegaron? Pero después del servicio, después del mensaje, mandan a reconciliarnos con el Señor. Porque habíamos faltado, y para ellos haber faltado por tanto tiempo, y era que nos habíamos descarriado. Ok, ustedes lo mandaron a que tenían que irse a reconciliar. Sí. Porque faltaron un día a la iglesia. Ajá. Un día no, fueron semanas porque él no nos dejaba ir. ¿Semanas? Sí, semanas porque él nos dejó ir. ¿Nunca hubo una llamada ni una visita? No. Ok. No. Entonces, son cosas así que después, por lo menos cuando yo crecí, que me fui de la casa y entonces trataba de servir al Señor, pero no podía porque también estaba en otra relación peor. Y en ese vaivén, en esa confusión, y yo decía, chicos, si esto es servir al Señor, yo no quiero esto. Ok, te pregunto algo. Entonces, por razones de tanto crecer en violencia doméstica y el juego a iglesia, como decimos, ¿verdad? Porque lo que vieron juego a iglesia porque no había una convicción de tu papá y al fin y al cabo tú querías ir, pero no. ¿Qué podías? ¿Sentías algo en la iglesia cuando ibas? Cuéntame, Bernice. Era como un escape también, porque ahí podíamos, en las escuelas bíblicas, era nosotros, si estábamos en los niños, en la casa de los niños eran los niños, él no estaba. Si estábamos en los jóvenes, tampoco él estaba. O si él no iba a ciertos servicios, nos sentíamos como unos pajaritos que podíamos volar sin que él estuviera, porque si él estaba presente, no podíamos ni respirar de la manera que no le gustaba. Wow. Y mis amados, ¿ustedes creen que esto no pasa? Esto es una realidad. Eso sí pasa hasta el día de hoy. Todavía en el día de hoy las personas tienen ministerios, están en las iglesias bien y las esposas y los hijos están siendo golpeados emocionalmente y físicamente y están siendo restringidos y nadie dentro de la congregación se da cuenta de lo que está sucediendo. Faltan a la iglesia, no vienen, decimos que son personas que están descarriadas, que están en otros asuntos, que no quieren venir y no sabemos los traumas emocionales y los caminos de las personas, cómo está sucediendo.
Ojo, necesitamos levantar la voz, necesitamos dejar saber lo que nos sucede, necesitamos buscar terapia, buscar líderes, dejarlo saber y como líderes involucrarnos en la vida de nuestras congregaciones y saber qué necesidad tiene nuestra familia dentro de las iglesias. Así que hago este alto, Bernie, porque tengo que decir que esto es una realidad. Esto claro no fue sí. Porque te pasó a ti hace muchos años, esto sigue pasando. Mire, y es triste porque eso pasaba cuando huimos a Estados Unidos otra vez, porque de Chicago, por la violencia doméstica, huimos a Puerto Rico. De Puerto Rico huimos otra vez para acá. ¿Y tu papá? Ajá. Y él nos encontraba y siempre caía para atrás en la casa. Y en la iglesia donde estábamos, pues yo me bauticé ahí, me fui de la casa porque él se había ido y mi mamá dice, él viene para atrás. Y cuando ella dice, él regresa para atrás, yo digo, yo no quiero esta vida, yo me voy. Y ahí meto las patas con mi noviecito que también era hijo de pastores. Entonces, entonces, no, cuando hago eso, yo pienso que él me va a llevar para otro lado. Pero entonces él viene y habla con mi mamá. Y le dice, ya yo y tu hija hemos estado juntos, yo me quiero casar con ella. Entonces me hacen una boda en 2 semanas y me casan. Y yo no me quería casar, yo quería, irme y experimentar y luego si servía, pues seguíamos y si no, ¿verdad? Me casan en 2 semanas, seguimos yendo a la misma iglesia. Y ahora es otra historia porque ahora yo a los 5 meses me da mi primer golpe. El hijo del pastor. No era hijo de ese pastor, él fue hijo de pastor en Puerto Rico y cuando llegaron ellos a Estados Unidos ya no estaba siendo pastor, él estaba como no en la iglesia. Pero cuando nos casamos después... ¿Qué edad tú tenías cuando te casaste? 15. 15 años, oh my God. Entonces empezamos a ir a la iglesia porque el pastor nos casa y esto y lo otro. Él empieza a golpearme, ya había... Después siguió escalando el tipo de abuso hasta llegar a abuso sexual también en algún momento. Y yo recurrí a los pastores. Y créeme que nos conocieron, estuve casada con él 17 años y medio. 17 años y medio fue que esa promesa de que voy a sentarme con ustedes, voy a hablar, aconsejarlos, nunca llegó. 17 años esperando. En la iglesia. No era los 17 años completos. Ahí, pero yo iba y trataba y volvía y me apartaba porque no sabía, o sea, la confusión de que sigo viviendo lo que viví con mi papá a otro nivel. Entonces, el apoyo nunca estuvo el apoyo que lo tuyo fue dentro de la iglesia. Es que, sí, seguiste, que tu relación fue con alguien que también estuvo en la iglesia. Y tu esposo no vio eso en la casa de su papá. ¿De dónde lo aprendió a pegar? No, él dice, él siempre decía que no. Él sí vio en un momento que su papá, y no quiero hablar mucho porque él murió, porque esa es su historia, pero él cuenta que su papá era pastor en Puerto Rico y a causa de un adulterio se vinieron para acá, para Estados Unidos. Se dejaron. ¿De papá a su mamá o de la mamá al papá? Mamá y papá. La mamá y papá de mi primer esposo. Entonces ellos dejaron la iglesia y se vinieron para acá y él vino también. Acá él otra vez le hace infiel con una vecina y él es pastor. Él era pastor, ajá. Y en ese momento era evangelista. Entonces ahí es donde el padre de mis hijos, mi primer esposo, ve cuando su papá le da una cachetada a su mamá. Y él dice que esa fue la única vez. Pero el coraje de que yo viví una vida perfecta porque ellos tenían una vida buena. Ellos eran unos... O sea, yo, en cambio, mi vida fue bien pobre. Teníamos que... la gente nos regalaba... Económicamente ellos estaban bien. Ellos estaban bien. Pero al transicionar de allá y como lo hicieron, eso le afectó.
efecto de la finanza. Pero o sea que también la vida de esos pastores tenía un problema que se escondían, había adulterio, fornicación, sabe que volvemos a lo mismo, sabe que seguimos en el mismo patrón donde seguimos trabajando con vacío, con problemas emocionales, aceptamos a Cristo, tenemos llamado, el llamado no se el llamado es de Dios, pero Dios nos llama para que nos restaure, nos preparemos y cambiemos nuestras vidas para poder llevarla a la gente, porque lo que tú cargas y lo que estás haciendo está afectando a un pueblo completo. ¿Cómo un líder puede ayudar a una congregación si él está separado para Dios, no se ha separado del mundo y de la carnalidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque el adulterio y la fornicación, eso es carne, eso es vivir en la carne. Eso nunca va a parar, y a menos que tú como creyente digas hasta aquí. Y es hasta que tú tienes un encuentro con Dios y dejas de vivir de apariencias. Cuando tú inmediatamente dejas de vivir de apariencias y te entregas, y entonces te liberas, te desnudas el corazón, como es tu programa, liberas tu verdad y lo puedes verbalizar y decir, ok, tengo un problema con esto, no puedo seguir así, necesito ayuda. Pero ¿qué es lo que nos enseñan en las iglesias conservadoras? Que eso no le hacen caso. Lo que hacen caso es que tú estés peinada de cierta forma, tu vestimenta sea de cierta forma, y todo eso para aparentar cierta espiritualidad que no existe dentro. Es que en la iglesia conservadora no se van a atrever ni a decirlo, porque el decirlo nada más los va a decir que esa persona ya no es apta para el ministerio. Exacto. Exacto. Ay, Dios mío, Señor, Padre de la gloria. Sí, hay que respirar hondo. Wow. No, mira, Bernice, a todo esto yo no sabía que todo esto venía hoy por ahí, porque yo ni sabía que todo eso te había pasado también en la parte de que tu papá era evangelista y todo lo que sucedía siendo evangelista. Yo pensaba que él iba a la iglesia, pero no, evangelista. Y que tu primer esposo era hijo de pastor. Y músico de la iglesia. Y también acuérdate que te conté que mi papá no nos dejó ir cierto tiempo a la iglesia, y cuando entramos nos mandaron a reconciliar y a arreglar nuestras vidas con Dios, ¿no? Okay. Cuando yo me caso, yo empiezo a vivir esa misma vida con mi papá, pero yo no podía ir a la iglesia. Yo soy bien blanca, se dan cuenta, ¿no? Si él me daba un golpe en la cara, se me ponía bien negro y no podía ir. Entonces yo cantaba en la agrupación, yo administraba, me encantaba predicar, me encantaba administrar, yo siempre he sido bien activa. Entonces, cuando esas cosas pasaban, yo no podía llamar a nadie porque nadie me iba a dar apoyo, yo no podía decírselo a nadie porque nos iban a juzgar. Entonces, me quedaba en la casa 2 semanas, 1 semana, a lo que se me iba. Cuando yo llegaba a la iglesia, me sentaban 3, 6 meses, hasta 9 meses, no me dejaban cantar porque yo falté, porque yo me descarrié, y siempre me mandaban a reconciliarme con el Señor sin que ellos supieran por qué yo me había quedado en la casa. Ok, y pregunto, ¿y nadie de tu líder, de tu equipo de adoración, nadie se da cuenta de lo que estaba pasando? No, porque como él estaba bien, él no tenía ningún tipo de marca, él podía ir y seguir tocando, porque era baterista. Él podía seguir yendo a salidas, mientras que él decía, ay, no, ya no quiero venir, porque él tampoco decía la realidad, claro que no la va a decir. O sea, entonces él no la decía, y ellos asumían que yo estaba pues en la casa, que no quería. El día. Cuando llegaba, me sentaban, no podía participar, no podía cantar, y estaba sentada. Tú me estás describiendo el título del libro, Culpa el silencio. ¿Sabes? Sí. Estabas adorando a Dios en un silencio de dolor extremadamente, con un dolor y no podía. Aparte de que no podía, porque yo siempre he dicho que una persona, y lo dije una vez, y creo que lo dije en un estudio que preparé con tu libro, con tu manual, que uno nunca puede adorar, nunca puede tener una conexión 100% con Dios doliendo de esa manera y tener la confusión que uno tiene, porque como te dije, hasta 8 años atrás fue que yo vine a conocer quién es Dios de verdad y cómo es sentirse libre, cómo tú te sentiste libre para adorar, que tú levantes la mano y digas una aleluya bien grande que retumbe, sin pensar quién me está mirando, quién me va a juzgar, porque, no sé, porque todos los años que viví en la iglesia conservadora, yo me cohibía a adorar al Señor y poder tener una adoración genuina. ¿Por qué? Un ejemplo,
llego a la iglesia después de 3 días de ayuno, porque hacíamos muchos ayunos y yo quise hacer el ayuno de Esther de 3 días consecutivos. Y yo me sentí en las nubes en ese momento. Yo me sentía, wow, con una conexión divina súper. Cuando entro, pues viene la líder de la iglesia y va saludando. Y ella viene a saludarme a mí, mira a la cara y me dice, nunca vas a llegar al grado que tienes que llegar si te sigues sacando las cejas. Y te digo, yo sentía una cosa tremenda, un fuego que yo quería brincar, saltar, a adorar a Dios. Cuando ella me dice eso, inmediatamente fue como un baño de agua fría. Y se me senté y no me paré más nada. Y ahí no sentí más. Poderoso. Y eso es triste. Sí, es que, ay, Padre, en el nombre de Jesús, te está teniendo una vivencia. Mira, tú tienes un programa que acabas de lanzar, un tipo show, ¿verdad? Talk show, ¿verdad? Un talk show. Sí. Sí, trabajando y se titula, que te lo tengo ahí puesto, Liberando Verdades, ¿verdad? Sí, ahora Liberando Verdades nació. Ahora entiendo cómo es que tú le pones Liberando Verdades. Porque que muchas verdades nosotros tenemos oculto, callado, en silencio, que no traemos al mundo y el mundo no entera cuál es la realidad del ser humano, del desarrollo del ser humano y cómo Dios transforma y limpia y prepara para cosas grandes. Y que todos los procesos que tú has pasado, Bernice, que han sido terribles, estos procesos lo que te han hecho es levantarte, ser esta mujer hermosa, poderosa, levantar un programa como el que estás haciendo, Liberando Verdades, la fundación que ha formado Bernice Bags, donde tú ayudas a recolectar cosas personales y carteras para los refugios de mujeres de víctimas de violencia doméstica y llevarlo. ¿Cómo es que sigues trabajando y tienes un trabajo secular, pero es un trabajo donde ayudas a las madres a cómo trabajar emocionalmente con sus hijos y en su restauración? Wow, queremos decirte, ¿sabes? Que todo lo que te ha pasado y lo que Dios ha hecho contigo ahora, cuéntanos eso. Mira, como te estaba diciendo, yo siempre busqué qué estudiar, porque yo buscaba en la vida cuál es mi propósito, cuál es mi meta. Cosmetología lo hice, fue lo primero que hice y la iglesia no me lo permitía porque estaba en contra de la palabra. Entonces yo seguí buscando y buscando. Termino mi bachillerato a los 40 y algo, pero termino de justicia criminal y yo creí que quería ser oficial de probatoria o de parol. No me gustó como decían que ayudaban a esta gente porque no los reformaban, no los rehabilitaban. Entonces me enfoqué en lo que es servicios humanos. Ahí entonces yo podía expresar, yo podía ayudar de verdad y empecé a trabajar con gente que era drogadista, que eran hijos y yo le ayudaba a buscar hogar, los llevaba a los centros de rehabilitación 1, 2, 3 veces, me quedaba con ellos por el proceso. Pero eso me dolía mucho porque había muchas otras heridas, porque la historia de cómo esas mujeres fueron y cayeron en la droga me dolía mucho. Tuve una que su mamá le dio su primera aguja con heroína a los 6 años. Y ella nunca ha podido liberarse. Entonces, esas cosas me dolían. Entonces, cambié de trabajo y me fui ahora que estoy trabajando con mamás embarazadas que han sido violadas, que han sido víctimas de abuso doméstico, para que esa historia de ellas no se transfiera a la de sus hijos y poder cambiar. Ajá. Y es un trabajo secular, no es un trabajo cristiano, por decirlo así. Pero tú eres el puente cristiano. Ajá. Pero mira esto, estamos trabajando con una agencia secular y yo digo, pero es que esto es trabajo de la Iglesia de Cristo. Wow. Entonces, en eso trabajo. En noviembre, cuando empezó la pandemia, yo decía, es que a mí me encanta predicar, hablar, cantar, todo, ¿verdad? Y estuvimos encerrados 1 año y decía, cónchale, yo tengo que hacer algo. Y entonces empecé a hacer un live aquí, un live allá. Y me reúno con mi hermano y con 2 o 3 personas y le digo a esta persona, tú me vas a entrevistar a mí en noviembre. Y en noviembre fue mi primer live de entrevista a mí. Una hermana de iglesia me la hizo de entrevista a mí. Y de ahí empezamos todos los martes a hacer una entrevista diferente. Mi primera entrevista oficial, que no fuera de mi familia, fue a una mujer que fue apuñalada sin número de veces y sobrevivió.
Y esa mujer iba a la misma iglesia que yo. Y yo no sabía lo que ella estaba pasando a ella. Ella tampoco sabía lo que me estaba aconteciendo a mí. En la iglesia en Chicago. Esto no, eso fue en Hartford. En Hartford. Ay, Padre de la Gloria. Entonces, ahí pudimos en esa entrevista, ahí eso fue, yo digo, yo tengo que hacer esto más. Y empecé y rapidito, en una semana ya tenía 3 meses agendados de gente. Entonces yo empecé a hablar de mi historia, empecé a liberarme, empecé a contar mi propia historia y liberar mi verdad. Traje a mis hermanos y hablamos en un panel entre hermanos que nunca habíamos hecho. Traje a mi mamá. Es terapéutico. Bueno, sí, traje a mi mamá para que mi mamá también se liberara de todas esas cosas. Y he traído otros tópicos, traemos el tópico de la sexualidad. ¿Y qué es lo lindo de esto? Es que a mí me gusta, y no sé cómo suena, ser controversial, pero es porque las cosas que yo hablo en ese programa no se hablan en ningún lado y lo tienen de tabú, lo tapan debajo de la alfombra y algo pasa con una jovencita en la iglesia y lo quieren tapar con otra cosa. Entonces, ahí es donde yo buscando para mi programa de Liberando Verdades, yo buscando información para traer y no encontraba. Y yo decía, pero estas iglesias de hoy en día no tienen nada que hablar, o ni política, ni leyes, ni reglas parlamentarias de cómo bregar con violencia doméstica o abuso sexual. Y sigo buscando y me topo con tu libro. Y lo mandé a buscar rapidito. Y entonces leo las primeras páginas y digo, Dios mío, si esta mujer tiene un montón de cosas similares. Entonces, cuando voy a buscar el manual, yo digo, no puedo creerlo. Y ahí entonces, por eso, yo digo, otra persona como yo, encontré a alguien que piensa como yo, que quiere hacer lo mismo que yo. Y con ese libro hemos podido hacer un montón de cosas. Sí, me identifico contigo, Bernice, en el área de controversial, porque aunque no lo creamos, Culto al Silencio nace en una controversia también. Por mi maestría en consejería, yo quería escribir de algo que fuera diferente, algo, una investigación, y ahí pude investigar lo que es el problema de la violencia doméstica dentro de la iglesia, y investigarlo y palparlo y ponerlo por escrito en una investigación. De hecho, usted sabe que las tesis pues no son tan poquitas páginas, o sea, que hubo que retomar, pero una situación tan clara como esa, y mira que no te conocí en ese entonces, porque hubiese usado tu historia, de que es real, porque tengo una historia de un pastor que mata a su esposa, que esa es la introducción, que es una realidad la violencia doméstica dentro de las congregaciones, y no solo dentro de las congregaciones, dentro del liderazgo, dentro de los ministros, los líderes. Estamos hablando aquí, miren mis amados, estamos hablando del papá de Bernice Torres, ahí está, evangelista, predicador, un hombre que Dios usaba con poder, pero maltrataba a su esposa y a sus hijos. Estamos hablando de su suegro, que no maltrataba a su esposa físicamente, aunque pasó algo, pero era una persona que era adúltero y era pastor. Estaba en adulterio, haciendo adulterio. El adulterio es una violencia emocional, psicológica a una mujer, y es un pecado dentro de la congregación que afecta a toda la familia, afecta a la congregación. Todo lo que sucede dentro de nuestras congregaciones, dentro del liderazgo. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa? Porque no hemos sanado el pasado, porque no hemos restaurado heridas, porque escondemos tras la religión. Cristo no es religión, es una relación. Cuando yo tengo relación con el coheredero, cuando tengo relación con el Padre, puedo abrir mi corazón y liberar mi verdad. ¿Sabes? Dice que nosotros confesemos los pecados para ser libres. Mientras guardemos el dolor, el pecado, las molestias, lo que nos afecta, no podemos tener libertad, porque estamos encerrando y escondiendo lo que es una realidad. Sí. Si yo soy una persona agresiva, si soy una persona violenta, tengo un llamado, soy dañino psicológicamente, soy una persona que maltrato, humillo, soberbia, estoy en adulterio. Miren, este es un tema que a nadie le gusta hablarlo, nadie lo quiere hablar, y somos controversiales, y porque estamos hablando esto en la iglesia. Esto es una realidad. La iglesia se compone de familias. Venimos a familias Cristo, sanas.
la iglesia empezamos a sanarnos. Pero si no hay sanidad dentro de la congregación, si no hay un currículo donde usamos el altar para identificar, la palabra es clara, la palabra habla de violencia doméstica, la palabra te habla a ti de Abraham, de Sara, te habla de Lot y de las hijas, te habla de 50,000 situaciones que fueron verídicas y fueron bíblicas, pero tenemos que traer la realidad de nuestras vidas, tenemos que trabajar. Claro que yo creo en el llamado, todos hemos sido llamados a cosas grandes en el Señor. ¿Dónde está mi disposición? Si yo no tomo control de lo que me daña a mí y busco ayuda y digo, espérate, me pasa esto y rompo el silencio, abro mi boca, ya no más silencio, ya no más adoración, como venía Bernice a adorar después de 3 semanas, pues 6 meses sentada allí en silencio, adorando con dolor, sin liberación, sin poder decir, miren, escúcheme, yo estoy destruida, tengo el corazón lastimado, lo único que me puede sanar es adorar, librar al Señor para que mi mente pueda conectarse y mi espíritu y mi dolor pueda por lo menos salir en medio de la adoración. Y con todo eso castigamos dentro de la congregación a la víctima. Mira, wow. La semana pasada yo traje el tema traumas a consecuencias de la religiosidad. Y puse religiosidad versus relación. Porque hay cosas que no se van de la noche a la mañana. Los traumas que vivimos de niños no se van de la noche a la mañana, hay que trabajarlo. Y hay cosas que yo aún lidio hasta el día de hoy, de mi matrimonio que ahora tengo, que es muy diferente a los 2 primeros, muy diferente, demasiado diferente. Y con todo eso, a veces me confronta mi esposo y yo digo, concha, puede que sea verdad. Y me quedo pensando y digo, es que es cierto. Porque hay cosas que todavía yo sigo luchando en contra. Porque fueron 36 años de mi vida que yo viví en violencia doméstica con mi papá, mi primer esposo. Mi segundo esposo fue más emocional y psicológico. Y son cosas que no paran. Igual que el trauma por la religiosidad. Porque aparte de que tú estás viviendo un trauma de violencia doméstica en tu casa, tú vas a la iglesia y también te están echando encima traumas religiosos. Entonces lo que tú tienes es un saco de traumas encima que ¿cuándo se va a salir? Entonces a personas explotan de alguna manera, a otras explotan de otra. Yo seguí buscando caminos a ver qué era lo que yo quería hacer. Seguí, en un momento de mi vida me aparté, ya no quería más servirle a Dios. Yo decía, esto no puede ser, yo no puedo ser. Gracias a Dios por estos líderes que me encontré 8 años atrás, que ellos me dieron la mano y me ayudaron y estuvieron ahí junto conmigo, y después yo me vine para Indiana con mi segundo divorcio, pero ellos me ayudaron también, y no hay muchos líderes así. Entonces lo que yo quiero hablar y lo que hablo con Liberando Verdades es eso, que como líderes nos preparemos, tenemos que prepararnos, no por lo que oímos, sino prepararnos secularmente y traerlo a la palabra para poder ayudar a esta gente que viene con traumas, y gente que nunca ha conocido al Señor, que viene con traumas, y gente que conocieron a Dios, se apartaron y todavía vienen cargando con esos traumas. Entonces, eso es mi enfoque en Liberando Verdades, que podamos ayudar a líderes y a gente a que se eduquen para poder ayudar a más gente, porque es la tristeza, no podemos tener miembros efectivos si no tenemos corazones efectivos sanados. Para tener una iglesia sana, tenemos que tener familia sana, tenemos que tener individuos sanos. Un individuo sano crea una familia sana crea una iglesia sana. Correcto, estamos en la misma línea, y eso es, sé que también, sé que tienes 2 bachilleratos y vas a estar ahí entrando a una maestría en terapia familiar, que te felicito grandemente. Necesitamos más gente que se eduque en estas áreas emocionales dentro de la iglesia. Mire, ya yo hice mi doctorado en consejería cristiana, en bíblica, de todo en el área de la iglesia. Hay que seguir educándose en las otras áreas que necesitamos alcanzar para poder llegar. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchos llamados. Dios me llamó al pastorado, Dios me llamó como conferencista, como educadora. Todo está ahí, bien chévere, pero también como una consejera. Y mi vida, mi vivencia es lo más grande que puede existir para yo poder tomar todo lo que Dios ha llamado, mi restauración, mi educación, y con el amor de Cristo poder llevar a que la gente entienda que hay dolor, hay tristeza
y tenemos que educar la congregación. Hay que educarla en la salud emocional y tenemos que hablar de este problema que está alcanzando. No sé si usted ve o yo escucha las noticias, aquí en la Florida Central, en esta semana pasada, hubo una marcha, mujer únete, ni una más muerta. El caso de Puerto Rico, una mujer embarazada, asesinada. Eso fue el asesinato más vicioso que yo he visto en violencia doméstica, porque es que no le veo el porqué todavía de ese asesinato, de la maldad que puede llegar cuando la persona, el hombre piensa que la mujer es propiedad y que tiene que hacer las cosas como él dice, y si tú no actúas como dice ese hombre, tu vida está en peligro. Los hijos están sufriendo, viviendo en estos traumas. Y lo más triste, sí, Bernice, lo más triste, de violencia doméstica en una casa cristiana, y mira por cuántos años alejada del propósito de lo que Dios tenía para ti. Y lo más triste es que estos tópicos de violencia doméstica en el mundo secular se están transversando a otra agenda diabólica, que eso es para otro tema. Pero como iglesia, ¿qué hacemos con esta sociedad? Ese es el tema de mañana. La iglesia en la sociedad actual. ¿Qué estamos haciendo? Yo no quiero ser una persona de cuatro paredes, donde predica gente que ya está ahí. Yo quiero ser una persona que sana gente que ya está enferma con traumas y todo esto, y por eso es que hablamos de todo. Por eso es que yo también decidí hacer la fundación de Bernice Bags, porque ahí colectamos, yo conecto con la comunidad, conecto con gente, con cualquier tipo de gente. Tú me traes una cartera usada, nueva, lo que sea, la llenamos de artículos de higiene y yo las llevo a refugios de violencia doméstica. Aquí en Indiana llevamos 20 carteras llenas. En Connecticut, que fue el primer año que se hizo este año, para el Día de las Madres, se llevó más de 120 carteras a 8 diferentes refugios. Y en Florida también. Entonces, está creciendo. En Ocala, ¿verdad? Sí, en Ocala. Está creciendo. Porque si yo quiero ser una agente de cambios, yo tengo que empezar con mi comunidad. Accionar. Claro. Porque para eso nos llamó Dios. Dios no se quedó en las sinagogas peleando con los fariseos y los escribas. Dios se fue y fue a la mujer samaritana, fue a la que cogió en adulterio y le dijo, mira, si nadie te condena, vete y no peques más. Entonces mandó a aquella de esposa a predicar. ¿Y cuánto se encontró en el camino? Exacto. Entonces, ese es nuestro propósito. Por eso, no es que yo le tire a la iglesia, porque no es lo que hacemos. Yo estoy tratando de concientizar a esos líderes que se hacen de la vista larga y esconden las cosas debajo, que eso trae traumas futuros, porque esas personas no duran, no crean bases fuertes ni raíces fuertes en la iglesia. Los vamos a perder tarde o temprano y no queremos eso, queremos abarcar más. Y no es nuevamente que perdemos toda esa familia, es que la consecuencia de no prevenir y lamentar tragedias, miren, las tragedias están aquí y hemos visto personas, yo tengo una experiencia de un diácono de una iglesia por 15 años de diácono, 15 años, nunca la iglesia supo que ese matrimonio que lleva 15 años en esa congregación donde él era el diácono, ella era servidora, por tantos años, imagínate, y un martes la llamada que él mató a su esposa en la casa y nunca se había conocido que tuvieran un problema. ¿Sabe? Esto es que tenemos que abrir, usted empieza a abrir un tema y usted se puede saber cuántas personas se identifican en el tema. Acabo de tener un congreso de mujeres. Miren, ustedes con todos los textos que yo he recibido, por abrir mi boca y decirle, porque la gente sabe, la pastora Mildreciera, la doctora Mildreciera, pero miren, yo tuve que pasar cosas bien grandes en mi vida. Bernice la pasó en la iglesia, yo fuera de la iglesia porque ni conocía a Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es el mismo que estaba con Bernice ahí en la iglesia, era el mismo que estaba conmigo. Pasa que yo no lo veía. Y Bernice, pues, lo que veía no era lo que entendía de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? La prevención ayuda. Si educamos la iglesia, si la preparamos. Miren, cuando yo escribí Culto al Silencio, que lo tengo por aquí, cuando yo escribí este libro, perdón, por acá, cuando yo escribí este libro, era por la situación que se está viviendo en la iglesia. Yo soy consejera, yo sé cuántos matrimonios, cuántos niños, cuántas personas yo veo en mi congregación. Veía en mi congregación y ahora en la consejería que están pasando traumas de violencia doméstica. Los niños están siendo afectados. Emma, no saben ni lo que es violencia doméstica. Le estoy diciendo, a mí él nunca me ha pegado.
¿Quién te dijo que la violencia doméstica es solamente Así golpes es. y moretones? El control, todas esas cosas, mira, y se pueden hablar, se puede educar. Hay personas que no lo entienden, lo aprendieron del papá, de la mamá, lo aprendieron de la cultura, lo aprendieron de la sociedad, tienen problemas emocionales que no han resuelto, de corajes y los hace ser así. Pero cuando lo traemos y podemos trabajar, podemos salvar familias, salvar matrimonios, porque si los educamos, Berni, ¿cuánto estuviste? 17 años esperando que hablaran contigo, ¿verdad? Sí. 17 años. Estoy segura que si el primer año hubiese empezado terapia, yo estoy segura que esos 5 años, por lo menos en 5 años, había habido una transformación y tu matrimonio no se hubiese perdido. Porque donde la persona quiere cambiar. Claro. Y hay personas que lo ayudan, pasa algo. Necesitamos necesitamos ser alerta, necesitamos conectarnos, necesitamos cambiar. Mire, vaya al congreso donde se va a hablar, busque terapia, busque una persona que está calificada en el tema. No se vaya todo el mundo a contarle su problema, vaya a las personas calificadas. Y pastores, perdónenme, hay mucho pastor que no está calificado para trabajar con problemas emocionales, tenemos que educarnos en esa área y tenemos nosotros también que sanar heridas y sanar caminos que están en desacuerdo con lo que Dios ha establecido. Y si no lo encuentras en tu iglesia, búscalo afuera, por lo menos hay terapistas cristianos en todos los estados. Búscate el que sea uno que te pueda ayudar y entonces te abra tus ojos para que tú puedas entonces también salir de ahí, porque lamentablemente ni la relación ni la religión te va a liberar, a veces te da más cargas. No, y aparte de eso, el hecho de tú buscar ayuda no quiere decir que tienes que moverte de tu iglesia. Dios te llamó a esa iglesia, quédate ahí, pero busca lo que tú necesitas para tu familia y para tu crecer. Eso no tiene que ver una cosa con lo otro. Yo en mi consejería soy bien confidencial. Yo de verdad, no importa la iglesia. Mi apóstol sabe que vienen gente de todas las iglesias a la congregación y se van a ver conmigo y qué sé yo qué, y él lo sabe. Apóstol confidencial. Si alguien viene de la iglesia es confidencial, a menos que me autorice a hablar con usted de un tema o dejarle saber, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la privacidad de mi cliente, de esa persona que ha confiado en mí y que para mí es una honra que alguien me abra el corazón. Es una honra. Así que este es el trabajo que necesitamos hacer en la iglesia, la educación. Berni, ¿dónde te pueden conseguir? Mira, tengo la página de Liberando Verdades, así mismito, va a haber una foto, vestida de blanco, Liberando Verdades. Está la página de Bernice Bags Foundation, así mismo como está en la pantalla. Mi número de teléfono de la fundación es 317-662-0610. Y el email es Bernice Bags. Lo puedes copiar en comentarios ahí porque se me olvidó pedirte ponerlo después cuando terminemos lo puedes subir ahí para que las personas que te quieran puedan mirar los comentarios y buscarte. Sí, y te puedan preguntar a través del programa. Si usted quiere hacer una pregunta, diríjase ahí a donde esté Bernice poniendo eso y ahí mismo y ella se va a inbox o su email y le deja saber. Mire, yo estoy diciendo esto porque ya el tiempo se nos fue. La verdad que hay que hacer una segunda parte. Sí, se van bien rápido cuando los temas son así. Los tiempos son así y más cuando estamos hablando de temas que nos apasionan, donde Dios nos ha llamado a hacer este cambio, donde Dios nos está pidiendo, mira, tenemos que abrir los ojos de los que están ciegos, es hora de que se caigan las escamas de los ojos y la gente pueda abrir los ojos espirituales. Miren, hermano, el problema de la familia, el problema de la violencia, el problema del maltrato, de la humillación, del abuso sexual, de toda la situación que es contraria a lo que Dios ha establecido, son situaciones que si no las hablamos, no las trabajamos, no los va a dejar llegar al éxito, no los va a llegar a superarse y sobre todas las cosas, podrá predicar, podrá cantar, podrá tocar instrumentos, podrá hacer todo, pero ¿de qué vale? Es un címbalo resonante. Usted no alcanzó a nada. Blanqueado. Sí, sepulcro embarqueado. Todos tenemos que ir a la presencia del Señor y dejarle saber a Dios cuánto hemos hecho con lo que nos ha dado. Ahí está en pantalla cualquier persona que se quiera comunicar con la doctora Mildred Sierra, consejería, terapia, alguna conferencia, taller o sobre todo
del libro y pues algunos aparecen en Amazon. El libro también salió en inglés con su cuaderno, déjeme buscar aquí, acá, ahí está en inglés también, por la necesidad de hablar inglés. Así que usted comparta, deje saber su necesidad y nosotros estamos para bendecirle. Bernice, gracias. La verdad que se nos fue el programa muy rápido. Gracias a ti por tenerme. No, claro, y vamos a planificar una segunda parte y quiero traer a tu hermano también, que tiene testimonio poderoso de violencia doméstica también. Claro que sí. Preparado. Así que, nada, mi gente bella, hermosa, le bendigo, declaro sobre su vida bendición hasta que sobreabunde. Esto ha sido una conferencia, esto ha sido una entrevista, como llámelo como usted quiera, pero sobre todo aquí estaba Dios. Y Dios ha hecho algo para ti en esta noche. Compártelo con tus familiares, con tu familia, con tu iglesia, con tus líderes. Déjales saber que hay recursos y que esto es una realidad, que tú pensabas que a ti nada más te pasaba. No, a todos nos pasa, pero tenemos que hablarlo. Así que Dios te bendiga. Será hasta el próximo lunes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bye.